nos va con la estabilidad del Internet. El tema de hoy se llama los modelos de causalidad, modelos estadísticos de causalidad. Vamos a comenzar viendo su diferencia con los modelos del otro estilo, que son los modelos predictivos, que están en boga también, los de Machine Learning, por ejemplo. Pero en algunas ciencias sociales, como la economía, yo creo que se están usando más los de inferencia causal que vamos a hablar hoy. Eso tiene unas implicaciones de explicar qué es la causalidad exactamente desde un punto de vista teórico, filosófico. Y vamos a cerrar en la primera parte de hoy hasta las 10, hablando de la principal tipo de causalidad, que es la del modelo de Rubin. Entonces iniciemos con la diferencia entre los modelos de inferencia causal y los modelos predictivos. Existen en estadística, siempre va a haber dos tipos de datos: los que son generados mediante experimentos y los que no son experimentales sino observacionales. En los primeros, los experimentales, tenemos que provienen de ambientes de laboratorio, que se usan mucho en ciencias naturales y básicas, y que sin embargo en ciencias sociales también podrían hacerse, como se hizo en el 2008, cuando en un estado de Estados Unidos que se llama Oregon, hicieron un experimento de meter a la gente en un seguro, lo que llamamos acá un régimen contributivo, y allá se llama un Medicaid. A la gente la metieron de forma experimental, aleatorizando en todo ese estado a quién sí iban a meter. Lo hicieron aleatoriamente para que quedaran con unas condiciones como si fuera un experimento. Pero en general, en ciencias sociales, la logística y los costos de obtener datos experimentales es bastante elevado. En cambio, que los datos no experimentales son los que usualmente uno ve cuando las entidades estadísticas recogen encuestas. En Colombia, el DANE. Se preocupan por indagar información que ya pasó en el tiempo, información del pasado. De modo que cuando uno mira esas bases de datos, que son las bases de datos comunes y corrientes, ahí no se está midiendo ninguna intervención en la muestra. No hay un proceso experimental de antes y después de control y de tratamiento en los datos no experimentales. Y sin embargo, tú tienes tus variables y tus variables x, a las que les puedes intentar calcular mínimos cuadrados ordinarios, correlaciones, etc. Entonces, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que con datos no experimentales se han desarrollado métodos para que de todas formas tú sí puedas hacer relaciones causales, establecer inferencia causal. Ya vamos a ver qué significa eso de que algo cause a algo más. Pero entendamos esto, así como vimos ayer que hacer mínimos cuadrados ordinarios sobre series de tiempo no era confiable, que te inflaba los valores del test estadístico. La segunda mala noticia de hoy es que hacer mínimos cuadrados ordinarios, que es una versión sofisticada de correlaciones parciales y en general correlaciones con datos no experimentales, eso te lo van a criticar mucho si lo presentas como si fuera causal, cuando en realidad no lo es. Entonces, entremos en materia para hablar de correlaciones, ¿no? Recordemos que un coeficiente de correlación es aquel indicador estadístico que oscila entre -1 y +1. -1 cuando la correlación negativa es perfecta y +1 cuando es positiva perfecta. De resto va a estar oscilando en ese intervalo. Para ejecutar o implementar un coeficiente de correlación de Pearson en R, hay un comando en R base que se llama COR, seguido en los argumentos de las dos variables aleatorias que uno quiere calcular el coeficiente. Por otro lado, uno puede indagar
cómo es la correlación entre dos variables si le hace un scatter plot, un diagrama de dispersión. Sabemos que esos diagramas nos muestran qué tan correlacionadas están dos variables cuando uno les mete, por ejemplo, la línea de ajuste. Y la inclinación de esa línea de ajuste es un indicador aproximado de la correlación entre esas dos variables, la que está en el eje de las X y la que está en el eje de la Y. Una forma de hacer esos gráficos de diagramas de dispersión es simplemente con un plot en R. Esto, por supuesto, es un repaso que ya ustedes conocen de estas técnicas bastante bien. Ahora, si queremos hacer el diagrama de dispersión en ggplot2, como pueden ver, se ponen los parámetros de cuáles son los datos, cómo es el mapeo o la estética, es decir, cuáles son las variables X y Y. Y lo importante es la capa segunda, que te dice que debes usar el comando geom-de-piso point. Entonces te puede quedar algo como esto, una nube de puntos o un diagrama de dispersión. Si le ponemos una línea de tendencia a eso, que no recuerdo con qué comando de R se pone, pero podemos buscarlo. Si alguien sabe, escríbalo en el chat cómo se pone la línea de tendencia en R en un diagrama de dispersión. Tenemos un indicador de qué tan relacionada está esa variable X con la Y, qué tan correlacionado linealmente está. Entonces, un primer ejercicio, por favor, vayan a R. Yo también lo voy a hacer. Y si ya están ahí, bueno, carguen la librería ecdat con E mayúscula. ecdat. ecdat. Ahí está escrito en pantalla. Todos vámonos a R. Hagamos el library sdat. Esa librería viene con un paquete, con un data frame que se llama vestidos, en inglés clothing. Entonces usemos ese data frame para hacer un diagrama de dispersión entre dos de esas variables que están ahí metidas en clothing. Una se llama sales, o sea, ventas, y la otra se llama imp1. Entonces usemos estos comandos. Pueden hacerlo con plot, pueden hacerlo con el ggplot y elgunPoint. Debe darles algo como esto. Entonces yo lo voy a ir haciendo también para que lo veamos en mi pantalla más bien. Se ha mejorado el internet. Bueno, reinicié el modem, de pronto fue eso. Démosle algún nombre cualquiera a ese data frame que vamos a asignar según el que ya viene predeterminado en ese paquete. Quiere decir que si meten dentro de un data frame algo que se llame clothing con C mayúscula, él debe eh, lo obtiene automáticamente de ese paquete. Y les debe aparecer en el environment, en el entorno. Ahí adentro, por supuesto, hay un montón de variables, mírenlos. Háganle entonces, ya pueden hacerle el scatter o el diagrama de dispersión a sales y a imp1. Primera forma.
adicionalmente. Esa es una primera nube de puntos. Se escribe plot, datos, signo de peso, el nombre de la variable que queremos poner en el eje de las X, coma, datos, signo de peso, el nombre de la variable que queremos poner en el eje de la Y. Busquemos la línea de tendencia a eso. No sé cómo se hace. Línea de tendencia. Bueno. ¿Cómo sería? How to fit trend line to a scatter in R. Ok, ahí también puse el comando para escribir o dibujar la línea de tendencia. Es con appline. Y adentro se pone un objeto modelo, linear model. Esto nos da una idea de la correlación entre las dos variables, ¿verdad? Y en ggplot la línea de tendencia, según me pone Jorge Barón, es con guión de piso smooth. Y adentro hay que poner alguna opción de method igual a lm. Muy bien, gracias. Entonces, entendido los peligros de la correlación y sabemos que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios en realidad es una versión sofisticada de una correlación, es una correlación parcial, es una correlación que remueve el efecto de varias variables si estamos en regresión múltiple. Vamos a hacer un ejemplo con x1 y x2. Supongamos que y son salarios. Y que el x1 es la educación. Y acá vamos a pensar en otra variable x2 que sea la experiencia. Voy a poner esto más grande. Pongamos una serie corta de 5 números que vayan subiendo. Salarios de 10, 15, 20 y 25. Y uno debería esperar que la educación también aumente porque a mayor educación, mayor salario. Pero vamos a poner un ejemplo un poco distinto.
en el que esa relación sea más bien muy vaga. Por ejemplo, que la educación aquí sea 12, 11, 10 y 9. Confírmeme si están viendo en mi pantalla dos series, una que se llama Y Salarios y otra que se llama X1 Educ. Sí, profe, se está bien. Ah, dale, es que no tenía feedback y esto se me está cayendo a cada rato. Gracias. ¿Qué opinan de la correlación que aparentemente está saliendo ahí, en esos 4 datos? ¿Cómo es la correlación entre salarios y educación? Debe ser inversa. Aparentemente muy bien. Es inversamente proporcional o correlación negativa. Cuando disminuye educ, miren que baja de 12 a 11 a 10 a 9, está disminuyendo. Eso está relacionado o se conmueve con que los salarios están aumentando. Parece una relación inversa. Si sacáramos un coeficiente de correlación Pearson común y corriente, debería salir negativo. No lo voy a hacer. Bueno, en Excel se puede hacer fácil, ¿no? ¿Cómo que es? Coe punto de correr. Ponen las dos. Con 4 puntos no es muy confiable. Esto es un ejemplo pedagógico. El caso es que da algo negativo. Supongamos que en un contexto de regresión múltiple o mínimos cuadrados ordinarios con más de una variable independiente, hay otra variable por allá que se llama la experiencia. Vamos a traerla al modelo. La magia del mínimos cuadrados ordinarios o de la regresión múltiple es que, ¿qué tal que yo les dijera que la experiencia va a ser como sigue? Miren, que este que está ganando 25 teniendo poquita educación, tiene 25 años de experiencia, 26 años de experiencia. Miremos en conjunto lo que está pasando acá. Aquí hay una persona I igual a 1, una persona I igual a 2, otra persona I igual a 3, 4 personas. Y miremos el primer caso. Esto, una fila representa una persona, una observación. El de la fila o ella de la fila 4 está devengando un salario de 10, habiendo tenido educación completa, bachillerato, es decir, 12 años. Bueno, en Colombia son 11. Síganme la corriente, tiene 12 años de educación y 15 años de experiencia y está ganando 10 como salario. Aparentemente la educación está correlacionada negativamente con los salarios, pero puede haber algo más que esté explicando que esta persona 2 de la observación 2 gane más que la de la observación 1. No necesariamente es la razón de que tenga menos educación, sino que hay algo más que está pasando y es que tiene mucha más experiencia. Tiene 4 años más de experiencia. Si nos vamos a la 3, sí, también está ganándome más que las observaciones 2 y 1. Sí, también tiene menos educación, pero miren que tiene mucha más experiencia. Y así sucesivamente lo que está pasando por detrás es que si uno calculara con un modelo mínimos cuadrados ordinarios la relación entre y, x1 y x2, donde la de x1 va a ser un beta, que nosotros hemos venido llamando beta 2, porque el beta 1 lo estamos asignando a la constante. Si calculamos el beta 2, es decir, el que está asociado a la educación, y metemos en regresión múltiple la segunda variable de la experiencia, yo les garantizo, de pronto no con 4 datos, pero a partir de 25 datos en adelante, si esto es lo que está pasando, que es la experiencia lo que está incidiendo en que la educación y los salarios no estén correlacionados positivamente, les garantizo que el beta 1 te va a capturar un coeficiente de correlación despojado de la influencia de experiencia. Repito, la magia de mínimos cuadrados ordinarios es que te va a sacar a luz, te va a descubrir que en realidad los salarios y la educación en este modelo que aparentemente en estos datos no se ve, la relación positiva, el mínimos cuadrados ordinarios te dice que sí va a haber una relación positiva entre salarios y educación.
a pesar de que el coeficiente de correlación simple, el Pearson normal, claramente nos está dando negativo. De eso se trata los mínimos cuadrados ordinarios, y por eso las críticas que uno les hace a los coeficientes de correlación y a los diagramas de dispersión se extrapolan y son aplicables también a mínimos cuadrados ordinarios, porque los betas son coeficientes de correlación parcializados. Yo creo que ustedes están familiarizados con mínimos cuadrados ordinarios. Si no, uno debería ese modelo verlo muy en profundidad, en el sentido de hacer todas las ecuaciones y entender de dónde salen esos betas. No por saber la matemática, sino por saber estas cosas intuitivas de qué mueve a qué. Entonces, entendido eso, sigamos criticando las correlaciones. Miren lo que ha pasado. ¿Por qué correlación no implica causalidad? Piensen estas dos series, dos variables aleatorias. Una se llama el número de películas en las que ha aparecido el actor Nicolas Cage. Esto está en la gráfica verde o aguamarina de ese gráfico que estoy proyectando. Y pongamos una serie que sea el número de personas que se han ahogado en piscinas en cada momento. Entonces se observa un comovimiento, una covariación, una covarianza positiva, ¿no? Cuando uno baja, el otro baja. Cuando uno sube, el otro sube. Aló, bien. Volvieron las interrupciones, que vaina. Bueno, les estaba contando entonces que hay muchos ejemplos de este tipo de correlaciones espurias que no tienen ningún significado real y que lo que reflejan es el mensaje de que la correlación no debe uno asumirla como que necesariamente implique causalidad. Aquí, por ejemplo, en estas dos variables no deberían estar relacionadas. ¿Cuándo sí sabemos que algo causa a algo más? Necesitaríamos tener un modelo en el que sepamos que de nuestras variables la única que está cambiando es la que está haciendo que reaccione la variable de resultados. Piensen que tenemos un modelo en el que vamos a hacer un análisis de sensibilidad, los que han hecho análisis de sensibilidad, y podemos asimilar que las intervenciones es como si cambiáramos una de las variables, uno de los parámetros, manteniendo las demás constantes y observando cómo ese cambio, ese pequeño cambio controlado, me cambia todo lo demás en el sistema. Y uno puede pensar si reacciona el modelo o si no reacciona ante ese cambio, y uno dice, bueno, ahí hubo causalidad. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, un sistema aquí rapidito, donde hay una variable de entrada. En un curso que tenga dos tipos de actividades, que tenga trabajos y examen. Y que esas sean las variables de entrada y que haya una variable de salida que sea la nota definitiva del curso. Esa nota definitiva va a ser un promedio, una función, un algoritmo de las variables de entrada, de las notas que se obtengan en trabajos y en examen. Ponemos algunos valores acá
arbitrarios. Ponemos un algoritmo acá para la nota definitiva. Y esto es un modelo con dos variables de entrada, la nota de trabajo y de examen, y una variable de salida, que es la nota definitiva. Lo que queremos decir es que si cambiamos simultáneamente a trabajos y a examen, y pasamos que ahora este sea un poquito más alto, y este sea un poquito más alto, cuando tengamos la nueva variable de salida, tú vas a decir, mira, en realidad este estudiante que antes sacaba 4.25, ahora está sacando 4.35. Pregunta, ¿qué causó que esa nota pasara de 4.25 a 4.35? ¿Fue su nota de los trabajos o fue su nota del examen? Entonces, en este sistema básico, uno debe responder que uno no puede decir cuál de los dos influyó más. Fue quizás una combinación de los cambios en las notas de trabajo y de examen lo que hizo que cambiara la nota definitiva. Si quisiéramos que esto fuera experimental, que fuera una intervención controlada, deberíamos dejar uno de los dos igual y cambiar el otro un poquito, como si fuera un análisis de sensibilidad. Y con este sistema de mantener todo constante excepto uno de los parámetros y alterando ese parámetro, haciendo la intervención, haciéndole un tratamiento, podemos, así como funciona el método científico, ¿verdad? Podemos inferir que lo que ocurrió, lo que hizo que este estudiante pasara de 4.25 a 4.3 fue, sin ninguna temor a confundirnos, que aumentó su nota del examen de 4.5 a 4.6. De pronto aquí no queda como tan natural que esto sea un experimento, pero si estuviéramos en un experimento diferente, vamos a cambiarle estas cosas. En un cultivo, si tú tienes un cultivo en el que tienes el fertilizante A y el fertilizante B, y estas son las cantidades recogidas de cosechadas, ¿cierto? Las cantidades cosechadas. Y tú sabes que los fertilizantes ayudan a que tengas más cantidades cosechadas para ver el efecto causal de uno de los fertilizantes sobre las cantidades cosechadas. Lo que necesitas hacer, por supuesto, es dejar uno de los dos constantes y solo cambiar el otro. ¿Okay? Por eso digo que en ciencias naturales y en este tipo de experimentos, situaciones controladas, es más fácil decir que esto va a ocurrir que cuando se tienen en ciencias sociales un montón de variables difíciles de controlar. Entonces, si se entendió eso, muchos de los modelos que vamos a llamar modelos predictivos, al hacerse sobre datos que no son experimentales, no van a tener esta propiedad interesante de que se está manteniendo algo constante, sino que todo está cambiando simultáneamente. De forma que si tú tratas de hacer mínimos cuadrados ordinarios para inferir causalidad de una variable X a una variable Y, tienen varias debilidades. La primera es que no vas a poder descifrar la causalidad de un parámetro sobre el otro en los modelos predictivos, en los modelos de mínimos cuadrados aplicados a datos no experimentales, sin las técnicas que vamos a ver hoy, no puedes hacer ninguna inferencia causal. Otras cosas que podemos ver de ese tipo de modelos predictivos, cuando uno hace MCO o OLS, es que no le para mucha bola al problema de sesgo de variables omitidas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso en español? Que si tú tienes una relación como la que teníamos acá, entre salarios, educación y experiencia, donde salarios es Y, educación es X, 1,
esa es x2. Y el modelo original completo, tú sabes que si está bien especificado tiene que tener las tres variables. Si por alguna razón en tu base de datos solo tenías salarios y educación y no tenías la experiencia, si tu modelo es de corte predictivo, ojo con eso, si tu modelo es de corte predictivo y al hacer tu investigación y al escribir tu artículo estás diciendo que tu modelo es predictivo, que no tiene ninguna ínfula de ser causal, a ti nadie te va a criticar el que hayas dejado por fuera la variable experiencia. Tú lo que vas a mostrar es que cuando tú tienes esta variable x1, puedes predecir con algún grado de certeza cuál va a ser el salario. No estás buscando la ecuación original, no. Estás buscando una forma de pronosticar mejor el salario. Estás en el espíritu de los modelos ARIMA. No necesitas entender para pronosticar la tasa de cambio cuáles son todas esas variables que en teoría deberían influir sobre ella. Ah, se está yendo la luz a algunos estudiantes. Aquí me escribió Santiago. Qué vaina. A mí me pasó el jueves, se me fue toda la tarde la luz. Entonces, esto que está ocurriendo acá, donde hay un modelo, donde hay una variable extra y en el modelo que tú tienes esa variable no está, se conoce como la variable omitida y eso produce un sesgo en los betas. Este beta que calculen para asociado a la variable educación, aquí va un beta, va a estar sesgado, va a tener un sesgo, no recuerdo si positivo o negativo, dependiendo de la covarianza que haya entre experiencia y educación. Entonces, si tu artículo de investigación o proyecto de consultoría es de corte predictivo, el hecho de que tengas ese sesgo no debe preocuparte. Primer mensaje. Súper importante eso. ¿Por qué? Porque su objetivo no es descifrar el valor puntual de un parámetro, tú lo que quieres es obtener buenos pronósticos de la variable dependiente. 2. En un modelo de corte predictivo, cuando tú le miras el valor del R cuadrado, tú puedes con toda confianza decir que tu modelo tiene alta calidad predictiva. Un rápido repaso de qué es eso del R cuadrado, no lo habíamos visto. Nos dice que el R cuadrado es un indicador que mide qué tanto de la variación de la variable dependiente Y es explicada por las variables independientes. ¿De dónde sale la ecuación de un R cuadrado? De que tú puedes descomponer las diferencias entre las variables Y estimado y Y medio. En estas ecuaciones el Y que no tiene símbolos es el Y observado. El Y que tiene la barra es la media y el Y que tiene el gorro es el Y estimado. A partir de saber esas tres series, tú manipulas con estas ecuaciones y obtienes unas variables que se llaman la suma total de cuadrados, la suma explicada de cuadrados y la suma de residuos al cuadrado. TSS, ESS y RSS. Entonces, armamos con estas tres una ecuación que es la diferencia entre SSR y SST, o 1 menos SS sobre TSS. Estoy cambiando el orden. Aquí la RS, si lo pones en español o en inglés, cambia el orden de si se pone al comienzo o al final. Y lo que vamos a tener es que ese número va a oscilar entre 0 y 1. Cuando es 0, significa que no existe ninguna relación lineal entre las variables explicativas y la variable dependiente. Cuando es 1,
significa una relación lineal perfecta. ¿Ok? Esta es otra de las cosas que se dañan en series de tiempo. Tú en series de tiempo no debes tener, vas a encontrar unos, al igual que unos test inflados, vas a tener R cuadrados altísimos a pesar de que no haya relación entre las variables. Si tu modelo es predictivo y así lo declaras desde el, no tienes ninguna pretensión de que tu modelo sea causal, tú reportas el R cuadrado. Por ejemplo, si estás en esta situación donde modelaste los salarios en función de la educación, en tus tablas, es bueno que pongas el R cuadrado y si te sale un valor de 0,8 mayor a 0,20, yo te diría que ese modelo es relativamente bueno. En corte transversal, ¿no? Series de que no son series de tiempo, un R cuadrado mayor a 0,20 es bueno. Y lo interpretas de manera natural. Si estás en un contexto de que tu modelo quiere ser causal, quiere ser de inferencia causal, donde tú sí puedas decir que hay una intervención, un experimento que hace que tu variable sea la que esté generando la reacción de la variable de respuesta, por favor nunca reporten el R cuadrado. No tiene ningún sentido. Nadie lo hace. Ya nadie está reportando el R cuadrado en los estudios de inferencia causal. No es el objetivo, está totalmente fuera de lugar. Tener un valor alto no indica que el modelo tenga una alta calidad predictiva. Vamos a verlo acá. En los modelos causales, así tú tengas un valor bajo del R cuadrado, eso puede ser contrarrestado con un alto tamaño muestral. A ti lo que te interesa en este contexto de abajo, que son el método predictivo, tú puedes jugar a optimizar las variables que metes y sacas para que te den un mayor R cuadrado y así tu modelo pronostique mejor a Y. Acá arriba, tú no debes hacer ese tipo de juegos para subir el R cuadrado metiendo y sacando variables. Ese no es el objetivo. Más bien tú lo que debes mirar es que si tienes un tamaño de la muestra grande, por una propiedad estadística de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que se llama la consistencia, tú sabes si el beta asociado a tu variable de interés, supongamos que es la educación, eso va a tener un beta asociado, lo hemos llamado beta 2. Si ese beta asociado a educación es consistente, quiere decir que cuando la muestra sea grande, piensen en muestras de 2000 datos en adelante, el coeficiente beta que tú estimes en esa muestra que estás utilizando sea una fiel representación del verdadero beta a nivel poblacional, del parámetro. Que tu estimador no sea, no sea sesgado, que tu estimador sea consistente, es decir, que a medida que aumenta la muestra, se acerque más al valor poblacional. Eso es lo que te interesa y para eso debes hacer todas tus correcciones y tus diagnósticos y el arte de la modelación de la especificación en un modelo causal va dirigido a pegarle al valor del parámetro de interés, al beta. No te interesa si tu R cuadrado fue bajito o alto. Entonces, otra cosa que se mira mucho, la diferencia es que en los modelos predictivos, la multicolinealidad de las variables independientes no va a ser un problema. Hay gente que ni siquiera la reporta. Recordemos que la multicolinealidad es qué tanta correlación hay entre las variables que están en el lado derecho de la ecuación. Sabemos que cuando hay colinealidad perfecta, pues ni siquiera se puede implementar mínimos cuadrados ordinarios, porque la matriz no es invertible, la matriz de X, y si no es invertible no le puedes calcular el beta ni siquiera por mínimos cuadrados ordinarios. Pero aún en presencia de, aunque no haya colinealidad perfecta, cuando hay multicolinealidad, que es considerada en algunos libros de estadística como un problema de los mínimos cuadrados ordinarios, que es, por ejemplo, que si tenemos dos variables, si x1 y x2 tienen una correlación alta entre ellas, digamos que mayor a 0,6, eso te puede generar sesgos en la estimación del Y. Si estás en un contexto predictivo, eso no es problema.
En un contexto de inferencia causal, en cambio, sí debe mirarse y parársele mucha bola, mucha atención a que no haya multicolorialidad. Entonces, en general, hay campos, hay disciplinas que se recuestan mucho en estos modelos predictivos y hacen mucho machine learning. Y, por ejemplo, en el campo del procesamiento del lenguaje natural y en temas de inteligencia artificial, se está usando mucho modelos predictivos donde no te interesa entender la esencia de las ecuaciones de los modelos poblacionales, de los parámetros verdaderos. Tú quieres que le pegue al dato bien, que le pegue bien el pronóstico. En cambio, que los modelos que vamos a ver hoy sí nos interesa entender que lo que tenemos con nuestra base de datos refleje una, un proceso generador de datos verdadero, una relación verdaderamente significativa, que tenga un sentido, una teoría por detrás. En este caso, hay que cuidarse de la multicolorialidad, hay que cuidarse de no tener muestras grandes y hay que cuidarse de no tener variables omitidas. En los datos que vamos a ver hoy, en las técnicas que vamos a ver hoy, esos son pecados, como lo llaman en la religión católica, son pecados graves. Entonces, eso quería hacer esa introducción para introducirlos a esas dos grandes diferencias, porque me parece que los que son más útiles son los causales para mí. Y uno no debe hacer pasar gato por liebre. Uno nunca debe decir que si tu modelo no cumple con ninguna de esas cosas que acabo de decir, estás infiriendo una relación causal entre tus X y tus Y. Entonces, hablemos de causalidad. Esto lo han estudiado mucho los filósofos. La idea de saber si algo es la causa de otra cosa es una pregunta retórica, una reflexión de qué hubiera pasado si tal cosa. ¿Sí? Si tú tienes un evento A y tienes un evento B, para que tú digas que A causa a B, es necesario que cuando ocurra A siempre le siga que ocurre B. Eso los filósofos, y en particular uno que se llamaba David Hume, lo estudiaba y decía que eso de pronto era casualidad, que tú no podías todavía decir que eso era causal, con US, causal, sino que podía ser casual, SU. Y lo máximo que podrías decir es que ahí, en esas observaciones de que después de que pasaba A, siempre pasaba B, tú lo máximo que podías decir es que ahí hay una conjunción constante, en palabras de él. Piensen que cuando están en su casa y oprimen el interruptor de la luz, de la energía, de las bombillas, siempre que ustedes opriman eso, se va a encender el foco, ¿verdad? Desde un punto de vista filosófico, tú podrías decir que el oprimir el switch causa el que se prenda la luz. Y un niño que no entienda el mecanismo de cables y de todo lo que va por detrás, de todas maneras entendería eso, ¿no? Que cuando él oprime, se prende el foco. Pero en una situación donde, por ejemplo, se daña el cableado y falle el sistema, puede ocurrir perfectamente una cosa típica de que oprimes el foco y no se prende la luz. Es decir, que esa causalidad, entre comillas, está condicionada a que el cableado esté en buen estado, por ejemplo. Y así uno puede coger con otras relaciones, sobre todo en ciencias sociales, y para poder hablar de causalidad tienes que condicionarlo a un montón de cosas adicionales que se necesitan para que una cosa realmente acompañe a la otra. Entonces, lo máximo que puede pasar ahí es como casualidades y que tú puedes tener presentimientos de que van a seguir ocurriendo esas cosas conjuntamente, pero no puedes hablar de ley causal a menos que estés hablando de una cosa de la física como la gravedad, etcétera, etcétera, que eso sí sería una ley. Saltemos en el tiempo de todos esos filósofos viejos a un psicólogo
un experto en estadística que se metió a psicólogo que se llamaba Donald Rubin. Originalmente, en su trabajo del 74, él hizo un enfoque que ahora se llama la causalidad a la Rubin, o modelo de resultados potenciales. En inglés, el Potential Outcomes Framework. Lo que vamos a pensar es que las ciencias sociales, estas cosas de salario, educación y experiencia, se van a asimilar a que una persona reciba un tratamiento, una intervención del estilo experimental. Y que ahí sí podemos hablar de que los resultados causales sean realmente en la dirección que queremos. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que estamos en este modelo de educación contra salarios y que tenemos una base de datos con 4 personas. Podemos tener personas sin educación y personas con educación. Y vamos a observar su variable de respuesta, que la vamos a llamar Y. ¿Qué salarios tienen? Cualquier valor, Y1, Y2. Noten que lo que puede estar pasando acá es que hubo un tratamiento, una intervención, donde a estas 2 personas no se les dio el tratamiento y a estas 2 personas sí se les dio el tratamiento. Entonces, si tu base de datos luce así, tú la puedes extender a algo como esto y decir que las que sí reciben la educación, en un sistema en el que todo lo demás permanece constante, ese hecho de haber recibido educación, ese tratamiento, está causando que cambie la variable de respuesta a los salarios. Y estadísticamente es perfectamente válido hacer esa inferencia. Esta forma de ver las bases de datos los datos no experimentales se debe a ¿cómo se llama? Donald Rubin. Entonces, para él, el efecto causal sale de que tú puedas comparar el valor de una variable de resultado en el universo en que no cambió absolutamente nada. Es la misma persona que antes no había recibido el tratamiento y que ahora sí la recibió. Entonces, en un primer caso, yo voy a seguir explicando con este Excel, me parece pedagógico. También borro esto. Supongan que aquí está una persona en la observación 2 que se llama Juan Pérez. Juan Pérez, cuando no tiene educación, su salario es Y2. Si tú pudieras, y esto es lo que ocurre en el universo que estamos observando, si tú pudieras hacer un ejercicio, obviamente retórico, de irte a otra dimensión, otro universo en el que Juan Pérez sí recibe educación y registras cuál es su salario en ese mundo en el que sí registra educación, tú vas a tener 2 variables de resultados para una misma persona. La de Juan Pérez en el mundo en el que recibe educación y la de Juan Pérez en el mundo en que no recibe. Este lo vamos a llamar el universo paralelo. Y puedes decir que la causalidad o el efecto causal de recibir ese tratamiento, de pasar de no tener educación a sí tener educación, o sea, de pasar de 0 a 1, es la diferencia entre Y3 y Y2. Dígame si está quedando claro ese primer ejercicio mental, retórico. Que esta es la base de todo lo demás que vamos a hacer hoy. Ah, bueno, quedan 7 minutos para el break. Entonces se entiende que esa diferencia entre la variable de respuesta para ese ejemplo hipotético me representa una causalidad. Ahí lo único que cambió en esta persona es que en este mundo él sí recibe educación y en el otro no la recibe. Bien.
Este es el experimento ideal. ¿Qué va a pasar? Lógicamente, eso es imposible de observar, salvo que estemos en el cine, ¿no? ¿Te acuerdas la película esta de Volver al Futuro? Que había un personaje que se llamaba Marty McFly, el protagonista. Él viajaba al futuro y tenía como conocimiento de cuál hubiese sido el universo paralelo cuando cambiaba algo en el pasado. Eso, por supuesto, es imposible de verlo en la realidad. En la práctica, este tipo de cosas... bueno, miremoslo con un ejemplo práctico. Supongamos que queremos no hablar de educación y salarios, sino de otras dos variables y otras personas. Vamos a hablar de aquí a las 10, o sea, en los últimos 6 minutos voy a hacer el cambio de que la variable de respuesta sea el peso de la persona y que el tratamiento sea eliminar el azúcar de la dieta. Entonces, esta observación no eliminó, sí eliminó y sí eliminó. Y aquí tenemos el personaje, ¿no? Hablemos de que este es Marty McFly. De nuevo, si tú quisieras hacer el experimento ideal, tú tendrías que coger esta persona en el mundo observado, en el que él no eliminó el azúcar de su dieta, lo mides su peso el 1 de enero y su peso el 31 de diciembre, comiendo azúcar durante todo el año. ¿Ok? Y registra al final, el 31 de diciembre, ese peso Y2. Por otro lado, si quisieras ver el efecto causal de eliminar el azúcar de la dieta, necesitarías el 1 de enero irte a un universo paralelo en el que Marty McFly sí elimina de su dieta el azúcar, observarlo durante todo el año y el 31 de diciembre preguntarle cuál fue su peso y tener el registro de ese valor Y3. Y para tú ser un científico, entonces, en ese experimento ideal, tú deberías concluir que el efecto de eliminar el azúcar de la dieta sobre el peso es la diferencia entre Y3 y Y2. Fue lo único que cambió. Entonces, potencialmente, el resultado o la variable de respuesta potencial es aquella que hubiese ocurrido en el contrafactual, que vamos a llamar, que es que Marty McFly sí elimina el azúcar de su dieta. Y la diferencia entre los dos es el efecto causal. Bien, son las 9:56. Después vamos a ver cómo esto, por supuesto, no se puede en la práctica, pero la técnica de Rubin va a permitir llegar a cosas muy aproximadas. Paremos ahí, por favor, y nos vemos de nuevo entre 10:15 y 10:20. Vamos a detener la grabación. Nos vemos ahorita.